Amén, hermanitos. Buenas tardes, buenas noches. Continuamos con mi hermanito Roberto Miranda. Vamos a hacer un resumen. Libro de Génesis. Abre tu Biblia conmigo, por favor. Libro de Génesis, capítulo 9. Vamos a continuar con la clase con mi hermano Roberto. Tenemos que recordar algo importante, que luego de las aguas del diluvio, luego que el arca tocó tierra, me llama mucho la atención lo primero que ha hecho Noé. Noé inmediatamente, como dice el capítulo 8, verso 20, construyó un altar a Dios y sacrificó allí ofrendas quemadas de los animales y aves que ya habían sido aprobados para ese propósito. Y al Señor le agradó el aroma y sacrificio, y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que piensen o se imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volverá a destruir a los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos, cosechas, frío, calor, verano, invierno, día y noche. Entendiendo esto, hermanito, que ya Dios ha prometido nuevamente derramar bendiciones sobre este mundo, aunque el pensamiento del hombre desde su niñez, desde su juventud, es hacia lo malo, no cesará el frío, el calor, verano, invierno. Es decir, por eso es que el Nuevo Testamento nos habla de que Dios derrama bendiciones aún en este mundo sobre buenos y malos. Entonces es por palabra de Dios, es una promesa, es un pacto que Dios ha hecho nuevamente a su creación. Y vamos a ver cómo Dios va a confirmar otra vez el pacto, pero esta vez hacia la familia de Noé, especialmente con Noé, que está hablando en este pasaje capítulo 9, dice la palabra. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, hay algo que me llama la atención, que quizá eh, debemos de pararnos a pensar. Después de qué, después del diluvio, después de que pasó todo esto, después que Noé le edificó un altar, después que ya Dios le ha dicho a Noé que no va a maldecir, no va a inundar la tierra nuevamente, de que después que le dijo Dios a Noé que iba a permanecer los cultivos y cosechas, el frío, el calor, el verano y el invierno, después de todo esto, bendice a Noé. Eso es algo que me llama la atención y es quién de esta sala o quién no desea la bendición de Dios. Yo pienso que todos anhelamos la bendición de Dios e inclusive todos queremos abrazar la gracia de Dios, que es el regalo que nos ha dado, que es su Hijo Jesucristo. Entonces, eso es un momento realmente importante porque todo lo que va a ocurrir a continuación es porque Dios ha bendecido a Noé. O sea, él va a empezar un camino de bendición tras bendición porque Dios lo ha bendecido. O sea, y después de todo esto, Dios bendijo a Noé. Ahora vamos a ver qué va a ocurrir en su vida. Imagínate iniciar tu vida con tu matrimonio con la bendición de Dios. Significa lo que va a suceder después de Noé, para que tú tengas un concepto de lo que está ocurriendo en las vidas de los hombres y mujeres que adoran a Dios. Sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Está nuevamente poblando la tierra, versículo 2, capítulo 9 de Génesis, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se dan cuenta que es algo muy similar a lo que está ocurriendo con Adán, pero ahora está ocurriendo con Noé. Es una similitud bastante importante, ya que en el inicio todos los animales fueron creados para que Adán se enseñoreara de ellos, tuviera señorío sobre ellos, y en este momento ahora Dios le está hablando las mismas palabras, pero se lo está diciendo a Noé, porque vuelve otra vez a iniciar la tierra. Acuérdate que solamente está su esposa, sus tres hijos, con sus tres esposas. Dice el versículo 3, se los he dado a ustedes como alimento. ¿Qué le ha dado como alimento a su familia, a Noé y a todos ellos? Estos animales. Hay ciertas importancias que hay que tomar en cuenta, ciertas prioridades, razones, características, llame como se llame. Lo importante es lo que va a decir Dios a continuación. Le he dado como alimento, sí,
como les he dado también los granos y las verduras. Hasta este pasaje, como decía mi hermano Roberto clase anterior, estas personas se estaban alimentando vegetarianamente, o sea, eran veganos todos ellos. A partir de esta confirmación de pacto, le está dando Dios autoridad, permiso de poder comer de estos animales. Como les he dado también los granos y verduras, verso 4, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga la sangre. Entonces Dios excluye la sangre como un alimento en el pasaje. Inclusive vemos en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulos 15, cómo Dios a través de los apóstoles y de los que estaban en ese concilio, igualmente toman este momento de, bueno, añaden también sacrificado a ídolos de ahogado y de sangre. Entonces, lo elimina el alimento, por decirlo de esta manera. No pueden comer con ninguna carne con su vida, es decir, que tenga aún sangre. Verso 5, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Es decir, no pueden matar a un ser humano. Nadie está autorizado. Está diciendo Dios en este pasaje. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Ya está muy claro aquí lo que está diciendo Dios. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Ya Dios, estableciendo leyes, estableciendo un orden, está prohibiendo que se mate a los seres humanos unos a otros. La consecuencia de matar a un ser humano es que esa persona va a dar el pago es su propia vida. Inclusive me hizo acordar mucho de Romanos, porque en la carta de Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, bueno, el asesinato, el matar a una persona, pero literalmente, no tan solo como Jesús decía, el que se enoje con su hermano será culpable ante el juicio del concilio. Está hablando literalmente de la palabra. Verso 6, si alguien le quita una vida humana, la vida de esa persona también se quitará por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Tú imagínate lo importante que es para Dios. Esto me hace acordar el primer mensaje de Jesucristo a sus apóstoles, que es el primer mensaje de Jehová de los ejércitos a Noé. Es como lo más idóneo para que ellos puedan iniciar. Primero tienen la bendición de Dios, segundo tienen que fructificarse y multiplicarse, pueden alimentarse. Dios les dice que no puedan comer animales que tengan aún su vida, es decir, sangre, y vuelvo y les dice y enfatiza que no pueden matar seres humanos. Igualmente, si un animal mata a un ser humano, ese animal también debe morir. Y vuelve a repetir el verso 7, ahora, después que saben esto, fructifiquen y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Verso 8, entonces Dios les dijo a Noé y a sus hijos, ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Verso 11. Si yo confirmo, si yo confirmo mi pacto con ustedes, nunca más las aguas del diluvio matarán a las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Dos veces Dios confirmándole el pacto a Noé de la advertencia más terrible que pudo haber sufrido y el juicio más terrible que pudo haber sufrido la creación, que es una inundación como la que está apenas saliendo después de un año de estar dentro de un arca esperando que Dios le diera el permiso de salir. Dice la palabra, verso 12, entonces Dios dijo, le doy la señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arcoíris en las nubes, esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Verso 14, cuando envíe nubes sobre la tierra, el arcoíris aparecerá
en las nubes. Verso 15, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes, y nunca más las aguas del diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. 3 veces, hermanito, está repitiendo Dios, que no va a volver a destruir las aguas con este gran diluvio que acaba de vivir Noé. Verso 16, cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé, este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Así que, hermanito, consideremos lo que está ocurriendo en estos inicios de la tierra, en la palabra de Dios y bajo el pacto, que Dios es un Dios de pacto en este momento y no ha roto sus promesas. Dios nunca ha fallado a lo que ha hablado. Dios siempre, todo lo que ha dicho, aparte que se ha cumplido, también lo ha respetado. No tenemos advertencia, no tenemos miedo ni tenemos vergüenza de lo que se ha dicho en la palabra. El enemigo es el que ha causado división. El enemigo del inicio, esa serpiente antigua, ese diablo, es el que ha ocasionado en nosotros una vergüenza, un miedo. Ahí es donde empezamos a ver estas actitudes que nos han alejado de Dios. Tenemos que tener confianza y mucho amor y vamos a estar plenamente confiados de que no vendrán aguas del diluvio. Y vemos ese arco iris como señal y ese es el pacto que ha establecido Dios en los inicios. Dios les bendiga. Continuamos, hermano Roberto. Gracias, buenas tardes. Quizás estén un poco confusos. Pensarán que hoy pensamos que es miércoles, pero no, es martes y es día de estudiar el Evangelio de Lucas. Pero el hermano Agustín se encuentra indispuesto y no pudo estar entre nosotros. Entonces hemos optado por hacer ese cambio el día de hoy. Espero que no se les incomode mucho. Así que vamos a seguir adelante ahí en Génesis 9. Pero antes de eso, no nos olvidemos que Dios es un Dios de pactos. Aunque no aparece hasta el capítulo 6, versículo 18, la palabra pacto, sabemos que un pacto es algo, es una especie de contrato donde Dios dice, si tú haces esto, yo voy a hacer esto, y si no haces esto, yo voy a hacer aquello, ¿no? Y ese pacto lo establece con Adán, ¿verdad? Inclusive lo establece con Caín. Le dice, tú puedes evitar el pecado, ¿no? Y para que te vaya bien. Entonces, el pacto, Dios es un Dios de pactos, y aquí con Noé hizo un pacto desde un principio. Dice ahí en el versículo 18, el capítulo 6, estableceré un pacto contigo, y lo que tiene que hacer Noé es hacer el arca, entrar en el arca, meter los animales, ¿verdad? Y dejar que Dios cierre la puerta, cerrar la ventana y esperarse ahí 1 año y pico, hasta que bajen las aguas otra vez. Y lo ha hecho, y la palabra de Dios leía el hermano Alejandro en el 9:1, donde dice, bendijo Dios a Noé, y mencionaba qué lindo es ser bendecido por Dios. ¿Y qué creen? ¿Nosotros qué? ¿Somos bendecidos por Dios o no? Vamos a Efesios, vamos a hablar de eso. Con todas bendiciones espirituales en los cielos. Ajá, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa ser bendecido de Dios? ¿Qué significa ser bendecido de Dios? Recibir lo mejor de lo mejor de nuestro Señor. ¿Y qué significa recibir lo mejor de lo mejor? La salvación. La salvación. Morar con Él. Morar con Él. En el cielo. La herencia con los santos en luz. Dejar de sufrir. Vamos a leer. Él nos escogió, ¿no? Somos pueblo apartado. Amén. Vamos a ver qué dice Dios.
Vamos a ver qué dice Dios. Primera de Corintios capítulo 1, alguien léame del 4 al 9. 1 Corintios. 1 del 4 al 9. Y tenemos muchas lecturas más que podemos, pero esta me gusta. Primera de Corintios, capítulo. 1, versículo 4 al 9. Ajá, leo. Bueno, Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ese versículo 9, hermanos, ese versículo 9 es el pacto. ¿Se fijaron? En ese pacto Dios es fiel, Él no falla. Él no falla, Él no va a fallar. Él nos ha prometido eso, Él es fiel. Y hemos sido llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A estar con Él, a su lado, pegado a sus pies, aprendiendo de Él, imitándole a Él, buscándole a Él, estando con Él. De eso se trata. ¿Y qué es lo que recibimos? Santificación, gracia, paz, ¿verdad? Somos enriquecidos, confirmados, y no nos falta absolutamente ¿qué? Nada. Nada. ¿Qué nos falta? Ningún don. O sea, ¿qué nos puede faltar? Él sabe lo que nosotros necesitamos. Para la gente que sigue buscando la riqueza terrenal, aquí estamos viendo lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, bendijo Dios a Noé. O sea, los pactos de Dios con nosotros son para bendición, no son para maldición. Los pactos que hace con nosotros para nuestro bienestar, para que nosotros podamos sobrevivir y llevar a cabo todo lo que Dios quiere que llevemos. Entonces, consideremos eso, la importancia del pacto y por qué es tan importante. Y que además el pacto es beneficioso, no es un contrato que uno no quiere hacer, que lo tiene que hacer a fuerza y que no va a sufrir por hacerlo. Eso no es el asunto. El asunto es totalmente al revés. Es bendición y riqueza espiritual. ¿Ok? Ahora, ¿qué le mandó Dios a Noé a hacer? ¿Qué es lo que tenía que hacer Noé? En este pacto del capítulo 9, del 1 al 17, ¿qué es lo que tenía que hacer Noé? Llenar la tierra. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenía que hacer Dios? ¿Cuál es el pacto que Dios hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Dios que él iba o no iba a hacer? Que no destruiría más la tierra con agua y por eso puso el arco. Hay una señal, ¿verdad? Pues cuando nosotros vemos ese arco iris, como lo vimos en la foto de que los que llegaron tarde se lo perdieron, ¿verdad? Cuando vemos el arco iris, ¿quién está mirando ese arco iris? Además de nosotros. todo el mundo. Y además de todo el mundo, ¿quién más? Dios mismo está mirando el arco iris, No se olviden. acordándose del pacto. Sí. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. ¿De quién es ese arco iris? De Dios, es de Dios. ¡Wow! A veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que la lluvia es de Él, que las nubes son de Él, que el sol es de Él, que el universo es de Él, la tierra es de Él, el viento es de Él, las tormentas son de Él, el arco iris es de Él. ¿Verdad? Y cuando lo pone el arco iris, ¿qué se acuerda Él? Del pacto. El pacto. Se acuerda del pacto.
del diluvio que tuvo, porque como él tuvo varios pactos, o sea, de ese pacto del arco iris es exclusivamente del diluvio. Este específicamente, ¿se acuerda de este pacto? ¿Ok? Que no habrá más diluvio. Ahora, Claro. ese pacto, como decíamos la vez pasada, es perpetuo mientras exista la tierra. Entonces, todo lo que contiene este pacto que él hizo, porque el pacto empieza, ¿verdad? Desde el versículo 21, ¿verdad? Donde él prometió no más volver a destruir la tierra. Entonces, también el pacto, había más cosas en el pacto, no era nada más crecer y multiplicarse. ¿Qué más tenía que hacer Noé? ¿O no hacer? O ya se nos olvidó. Acabamos de recordar, versículo 4, ¿qué es lo que? La Versículo carne, con, 3, versículo 4. la carne con vida, no comer carne sin que se desangre toda. Ajá, ok, ¿verdad? Y nos recuerda que la sangre no es para alimento, tampoco las piedras, ¿verdad? Las piedras no son para comer. ¿O si a alguien le gusta comer piedras? Yo no he conocido a nadie que le guste comer piedras, ¿verdad? Ni el cemento, ni la madera, ni... Hay muchas cosas que no son para comer, ¿verdad? La sangre no es para comer, la sangre es para vida, ¿verdad? Eso no es lo que nos está diciendo. Y hay que hacerlo abundantemente en la tierra, multiplicarse en ella, ¿verdad? Fructificar y multiplicarse. ¿Ok? Y otra vez en el 11, estableceré mi pacto. Versículo 15, me acordaré del pacto. Versículo 16, me acordaré del pacto. Versículo 17, esta es la señal del pacto. El pacto está ahí por todos lados, ¿cierto? Dios hace pactos, es un Dios de pactos. Y hace muchos pactos. Después va a hacer pacto con Abraham, sabemos, claro, con Noé, con Moisés y con otras gentes en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Va a hacer pactos para que la gente haga lo que tiene que hacer. Y luego viene el nuevo pacto para nosotros, ese pacto que no se ha acabado aún tampoco, que es el que hace con nosotros. Nosotros no tenemos que seguir el pacto que hizo con Noé de subirse al arca, ni de hacer arcas, porque este es otro pacto que hizo después de que salió del arca, ¿no? Nosotros no tenemos que andar construyendo arcas, ni subir animales a arcas, ni subir a nuestra familia al arca. Pero hay una sombra ahí, hay algo que nos debemos entender, que tenemos que obedecer lo que Dios nos dijo que Él va a hacer con el pacto que Él hace con nosotros. Y el pacto tiene que ver con bendición, ¿verdad? Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Ahora sí vamos a leer. ¿Algún comentario más sobre estos versículos? Del 1 al 17. Bueno, Irán, Pedrito, Juanito, Henry, Fidelito, Hugo. La cuestión del 6, que el hombre que derrame sangre, que mate, como lo está pasando allá en Ucrania, este tipo, ¿cuándo acabará de pagar todo lo que ha hecho? Me imagino. Cuánta gente, cuánta muerto allá. Tremendamente pesado, muy pesado. Muy pesado. Buen pensamiento. Difícil de entender. Okay. Entonces, ¿no hay más comentarios? Adelante, vamos a ver. Sí, Manuel. Una cosa que quiero preguntar solamente para saber, ¿de qué forma o de qué manera? Creo que eso lo conversábamos, pero no me recuerdo en qué parte de la palabra está, que era creo que eso lo hablamos con el hermano Pedro Rodríguez acerca de las condiciones de guerra, de lo que era, de qué forma se iba a la batalla, cuáles eran las normas que Dios había establecido, porque claro, puede que a alguien se le ocurra pensar de que Dios se está contradiciendo de ninguna manera. O sea, Dios ha puesto condiciones para ir a la guerra, inclusive para quitar la vida a los enemigos. Hay una condición que aparece allí. Lo estudiamos con mi hermanito Pedro.
Sí, Pedrito, ¿quieres contestar? Mira, no recuerdo, no sé en qué momento, es que no me llega ahorita. realmente. Yo sí recuerdo que mencionaste una cosa es matar y otra cosa es asesinar. Y que algunas traducciones hablan de asesinar, ¿verdad? Con dolo, con ¿cómo se dice? Premeditación. Determinado, Premeditación y alevosía. Ahí está la abogada, sí. Aclarando. Amén. Sí. Yo vengo por acá algo que comentar, ¿no? sobre lo que se leyó, que el Señor deja señales, ¿ok? Deja señales visibles allí, como es el arco iris, o sea, cuando habla de ese pacto, ¿no? En el 14 dice, y sucederá que cuando haya de venir en las nubes sobre la tierra, se dejará de venir entonces mi arco, o sea, con sentido de pertenencia. O sea, ¿de dónde viene? Desde allí. Ese arco es su pacto y es es visible, que nos recordaremos visiblemente lo que hizo nuestro Señor con ese pacto. Cuando nos vamos a hoy, mañana y siempre, ese pacto va a estar ahí porque lo vamos a ver, es visible. ¿Okay? Y no es visible sino sencillo, sino es algo muy colorido, o sea, es muy bonito, es muy bello. O sea, cuando habla el Señor de todas estas cosas suyas, pues, mi pacto y dice, dice, y me acordaré del pacto mío, ¿no? Vuelve a repetir el 15, o sea, que es algo muy, pero muy de Dios, ¿no? Es muy de Él, ¿no? Y eso hay que recordarlo con amor, hay que recordarlo con mucha ternura, porque realmente cuando el Señor hace el pacto con Cristo, hace el pacto en Cristo Jesús, lo hizo que era de Él. Eso es el pacto que veo yo hoy día con nuestro Señor Jesucristo. Ese pacto que fue de sus entrañas, del mismo. O sea, no fue dado y otorgado por casualidad, sino que Él mismo mandó a su Hijo a que ese pacto se diese. Okay, aquí fue en sangre, aquí es un pacto en agua, pero está visible, y fue visible Jesús. Jesús fue visible, y lo recordamos porque estuvo acá. Y aquí vemos también el pacto con el arco iris, ese pacto que hace nuestro Señor lo hace directamente con Noé. Amén. Gracias, Fidel. Tremendo comentario. Buenísimo. Hermanito, sí, buenas tardes. Bueno, con el permiso de usted, hermano, para agregar nada más y con lo que ha dicho el hermano, ¿no? Donde dice Dios se compromete en un pacto con Noé y sus descendientes, diciendo que nunca va a destruir la tierra con un diluvio. En Génesis 9.8-17, Dios da el arco iris como la señal de su promesa. Aunque la tierra ha cambiado radicalmente, los propósitos de Dios para el trabajo siguen siendo los mismos, ¿no? Dios confirmó su pacto, ¿no? A través del arco iris. Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Fue lo que dijo Dios. Es todo, hermanito. Muchas gracias. Bien. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal, hermanito? Les saluda Gerardo Miñano. Por invitación por el hermano Huguito. Ay, qué bueno. Gracias de estar aquí. Bienvenido. No sé si... Bienvenido, Gerardo. Gracias, hermanito. Tenemos invitados hoy. Bienvenido, Sí, qué bueno. ¿De qué nación? Qué bueno, qué bueno. Dios les bendiga. Así es. Igualmente, hermano. Dios lo bendiga. Amén, Gerardito. ¿Algún comentario más antes de seguir adelante? Si no, seguimos. Ahora empieza la lección. Ok. Del 18 al 29, por favor. Capítulo 9. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet.
y Cam es el padre de Canaán. Y estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Bien. Qué lectura tan increíble después de todo lo que ha pasado. Qué lectura tan increíble. Ahora ya sabemos cómo se llamaban los hijos de Noé y quiénes eran. Sem, Ham y Jafet. Y uno es el padre de Canaán. Y algo sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Se embriagó. Plantó una viña y se embriagó. Claro, eso toma su tiempo, pero lo hizo y en un momento dado se embriagó. Y se fue a dormir ahí desnudo. ¿Y por qué lo que hizo Cam de ver la desnudez de su padre es tan malo? Por lo que lo hizo con malicia, se rió, se burló. Porque pues no había pasado nada si no se burla. No lo cubrió tampoco. Tampoco lo cubrió, sino fue a hacer escándalo ahí con los otros hermanos. ¿Pero qué problema había de que estuvieran desnudos? Bueno. Bueno, en el principio Adán y Eva estaban desnudos. Lo que Pero iba a decir, ya entonces, ¿qué problema hay? después de eso, pues ya el hombre pues ve eso de que hay malicia cuando uno está desnudo, ¿no? Es por eso que ahora nosotros nos cubrimos nuestros cuerpos. Ok, ahora sí estamos empezando a entender. ¿Dónde encontramos esa lectura? Esa es la honra que tenía, la honra para honrar a su padre y a su madre allí. La honra del padre. Okay. Eso es la esencia del versículo en Éxodo 20:12. Pero vamos por partes. Primero, ¿qué es lo que pasó con Adán y Eva después de que habían pecado según el versículo 11 y 12 del capítulo 3? Pero del 10, 11 y 12. Dios le paso la piedra que sucedieron. Después de que pecaron, ellos sintieron vergüenza. Ok, sintieron vergüenza. Uno. Porque el diablo les dijo, ¿qué? Nadie les dijo, ahí no dice quién les dijo. Dios pregunta, ¿quién te enseñó? ¿Verdad? Hubo desobediencia. Igual está buscando a Adán. Veamos un segundito, regresamos allá 3. Versículo 9, Jehová está llamando a Adán. ¿Dónde estás? El 10, él responde.
Oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Cuál es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? El pecado cuando ellos se sintieron que habían desobedecido al Señor, porque él le había dicho no comerás de ese árbol y como el diablo le endulzó el oído y entonces ellos no les importó, no valoraron la orden de Dios y comieron, porque vieron que era agradable a los ojos de Dios, codiciable para alcanzar sabiduría, eso es lo que querían, sabiduría. Tomaron del fruto y comieron y lo dio también a su marido y comieron todos. Okay. Quiero que entendamos esto. Ok, vamos bien, Juanito, muy bien. Cuando ellos desobedecieron a Dios, se dieron cuenta de que no tenían la protección de Dios. La protección de Dios lo sentían como si les hubieran quitado el vestido que los protegía. Oigan bien, ¿por qué les digo esto? ¿Verdad? Si Dios piensa que está bien estar desnudos, ¿verdad? Pero está bien ser desnudos, pero tienen que estar bajo la protección de ¿quién? De Dios. De Dios. Si no están bajo la protección de Dios, ¿qué necesitan? Vestidos. Cuando los va a sacar del huerto, versículo 21, ¿qué hizo Dios antes de sacarlos del huerto? Les hizo trajes. Los vistió. Les vistió, ¿ok? Ahora, cuando nosotros nos bautizamos, ¿de quién nos revestimos? Según Gálatas 3:27. Cristo. Sí, del Espíritu Santo. Y si estoy revestido de Cristo, Pues Cristo. no tomaré lo que me puede hacer el hombre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Amén? Sí, amén. Sí, no me falta nada. Estoy súper revestido. Súper revestido. Entonces, quiero que entendamos, la vestimenta es para abrigar, para proteger del frío, para abrigar. En el caso mío es para esconder todas las arrugas, porque yo tengo arrugas hasta en la barriga, ¿verdad? Entonces, pero no, estamos hablando, perdón, no quiero confundirles más. Pero sí tenemos que entender que la desnudez, especialmente en el tiempo entre que no hay Cristo, no hay Dios, no hay nadie cuidándote hasta que seamos añadidos a la iglesia, es importantísimo nuestro vestido, ¿verdad? Entonces ese es un punto. Ahora, si Noé estaba desnudo, ¿qué protección tenía? Estaba desprotegido, ¿verdad? Tenía miedo, tenía vergüenza, pero no lo tenía, estaba dormido. ¿Qué es lo que tenía que hacer cualquier ser humano con una persona desnuda? Vestirla. Y no verla desnuda porque eso le va a dar vergüenza, ¿verdad? Y eso ahí se ve en los dos versículos, se ve cuando el hijo dice que lo vio, pues dice padre de Canaán vio la desnudez de su padre, pero los otros dos inclusive se taparon el rostro para no ver la desnudez de su padre. O sea, era una deshonra en aquel tiempo ver a los padres desnudos. Tiene que haber sido. Claro, ¿por qué? Porque entonces si no, Noé no se hubiese molestado. Si era así, o sea, no se hubiese molestado por eso. Y sin embargo, fue porque él no supo nada de eso, sino fue porque supo por quién. Porque lo que le había hecho su hijo más joven. O sea, supo. Ni siquiera fue que él vio, que lo vio, sino que le dijeron. Porque ni siquiera fue porque él lo vio, porque estaba tan embriagado que ni siquiera vio. Y ni siquiera vio cuando le pusieron la ropa. O sea, a lo mejor ni siquiera supo cuándo se desnudó. O
sea, tenía la embriaguez muy fuerte que no supo nada. Ok, es exactamente. Entonces, no solamente lo vio, sino que no hizo nada por vestirlos. Nomás fue a pasar el chisme a sus hermanos, ¿verdad? Como diciendo, mira lo que está pasando aquí, y no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, de ahí vemos una cosa sobre Noé. Vemos una cosa muy importante de Noé. ¿Quién es el primer profeta que vemos aquí en la Biblia? Noé. ¿No? Adán, cuando dice Ah, y dejará al hombre padre y madre, y está conversando eso en ese pasaje. Claro, porque Adán no tenía padre y madre. ¿Verdad? Está profetizando de que dejará padre y madre y se unirá con su mujer, los dos serán una sola carne. Y aquí está otra vez, ahora Noé está profetizando. ¿Verdad? ¿Y cuál fue la profecía de Noé? La bendición y el engrandecimiento de Sem y Jafet. Okay. Y la maldición en este caso sobre Can. Okay, ahora. Cuando engrandece y bendice, pues en el versículo 26 y 27. Entonces, aquí, dice que Canaán va a ser siervo, ¿verdad? Que Dios va a engrandecer a Jafet y que va a habitar en las tiendas de Sem. Y que Canaán también va a ser siervo de Jafet. Y bueno, así sucedió, pues realmente. Así sucedió. Aquí lo que se ve es que el hijo del que incurrió en el error, es el que iba a ser el siervo. Exacto. No dice ni siquiera que fue Cam, sino esta descendencia de Cam fue el que fue esa situación, fue quien adquirió prácticamente el pecado del padre. La profecía, entiendo yo, consistía pues en que Can iba a recibir maldición, Sem iba a recibir bendición y Jafet iba a recibir engrandecimiento. Y Can iba a ser siervo de Sem y de Jafet. Pues es lo que entiendo. y claro, el que lo está escribiendo dice Canaán. Hablando de la tierra donde va a habitar. Ya la tierra, ya el territorio, si no es porque se llama Cam. Sí. Cam es el nombre del hijo. Canaán es el territorio donde va a habitar. Bueno, profetizó inclusive el nombre del territorio, ¿no es? Sí, es tremendo eso, pensar en eso, de que eso es lo que va a pasar. Porque en el versículo 18 habla del padre, entre paréntesis, no es el padre de Canaán. Habla como si fuese su hijo, ¿no? Sí. Ok. Ahora ya entendimos bien lo que está pasando. Ok. Estamos empezando a ver cuál va a ser el progreso, la proyección de la descendencia de Noé. De Noé. ¿Verdad? Y estamos viendo que Canaán se va a desviar y los que les va a ir mejor es a Sem y a Jafet. ¿Ok? Hermano Roberto, Dígame. ahí la hermanita Livea ha levantado la mano 2 veces. No sé si ella quiere participar y después se arrepiente. Ah, bueno. No se arrepienta. Siga levantando. No se arrepienta. Lo que pasa es que no es de ese caso, sino que estaba leyendo aquí porque me acordé cuando aquí en Segunda de Samuel, en el capítulo 6, en el versículo
aquí en el 14 dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y más adelante, en el verso 20, volvió luego David el 21. Entonces David respondió, 14. Y David, cuando que él estaba leyendo aquí que él salió, después se despojó de sus ropas y estaba danzando desnudo. Entonces Mical le dice, aquí, el 20, volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Entonces, él dice que fue delante de Jehová, pero él estaba desnudo. Yo creo que no estaba completamente desnudo, no. Creo que se quitó la indumentaria de rey. Creo que fue lo que pasó allí, ¿no? Si no me equivoco. Y veo otro caso. Cargaba un vestuario que exhibía muchas partes de su cuerpo, de repente su pecho, sus piernas, se exhibía más de lo normal con la túnica y el ropaje que cargaba, pero totalmente desnudo, no, simplemente era celo de su esposa, prácticamente en forma de reproche. Era una deshonra. Y hay otro caso también en 1 Samuel 19 y versículo 23, dice, y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios con mayúsculas, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente. Mensaje, ¿cuál plata? Yo no tengo plata. Profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo el día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Entonces, bueno, aquí la gente como que andar desnuda, ¿cómo es la cosa ahí? No, si era algo que se honraba, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No sé cuál es el contexto aquí. Por allá el hermano Henry Llanes tiene la manito parada ahí. Creo que tiene la contestación Henry, nos va a aclarar. Bueno, yo creo que ahí en Génesis está una respuesta, porque Adán y Eva cuando pecaron y se vieron desnudos, la desnudez avergüenza. O sea, eso debemos entender, que si alguien de aquí se desnudara, sintiera por naturaleza vergüenza. Eso es lo que sucedió con Noé. Noé cometió un error, se embriagó, pero estaba en su tienda. Estaba metido dentro de su tienda, pero no sabemos las intenciones de Can, pero interrumpe la privacidad de su padre en su propia tienda y mira la desnudez. Eso es un pecado. Es un pecado que avergüenza a su padre. Cuando estaba sobrio se enojó. Lo que me llama la atención es que Can invita a sus hermanos a cometer el mismo pecado, a avergonzar a su padre. Los invita a mirar, y lo que yo creo que produce este pecado es pérdida de bendición, porque en el capítulo 9, versículo 1, Dios bendice tanto al padre como a los hijos, pero por este pecado, Can es maldecido, pierde esa bendición de parte de Dios. Entonces, eso quería decir sobre lo que estamos estudiando. Una preguntita, mi hermano. Sí, Juanito.
en muchas congregaciones usted habló de que, sí, ahí dice en Gálatas 3:27 que en Cristo estamos revestidos. Pero hay a veces, hay en algunas congregaciones que en cuanto a las damas que se colocan de pronto más abajito de la rodilla o a la rodilla, las critican que están en pecado porque van a... Eso se ve en varias congregaciones en las cuales yo he visitado. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos analizar? Si nosotros los cristianos estamos cubiertos, ¿en quién estaría el pecado? En la sierva del Altísimo que se coloca en la rodilla o más abajo de la rodilla, porque en otras partes es exigido hasta el tobillo o vestido muy largo para que catalogar las que son verdaderas hijas de Dios, y si no, están en pecado. Como que si vienen así, vienen mal vestidas, a inducir a los siervos que están ahí en la congregación. Entonces ahí sería bueno sacar una conclusión ahí. Ok, creo que esa contestación junto con otra pregunta que hizo el hermano Fidelito ayer sobre el baile y cosas por el estilo, se va a contestar cuando esté el hermano Agustín, aunque el hermano Agustín se quiso lavar las manos y me pidió que yo las contestara. Yo quería devolverle el complemento a él y dejar que él lo haga junto con Alejandro para que no se... para que tengan eso, pero lo podemos dejar para mañana. Sí. En el sentido correcto. La única cosa que yo quisiera analizar es, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad que nosotros hacemos que nos permita ser la luz del mundo? Permite, ¿qué es lo que Dios quiere que la gente vea en cada uno de nosotros? Es lo que debemos de pensar, ¿no? Y obviamente la contestación va a ser la vida espiritual que llevamos, ¿no? De acuerdo a la vida espiritual. La vida espiritual es la que nos va a juzgar Dios. Dios va a juzgar la intención del corazón, ¿no? Porque no las apariencias. Pero eso ya es un preámbulo a otra lección que se va a tratar, aunque aquí se presta para analizar esa situación. Si ustedes quieren, aquí se puede seguir hablando, pero es cuestión de que los encargados, como el hermano Manuel Alejandro Castellaín Freitas y Fidelito estén de acuerdo. Hermanito, ese tema lo conversamos mañana, hermanito. Ahí está, ya está contestado. Gracias. Yo mañana no voy a poder estar. No se crean, no se crean. Sí, mañana conversamos del baile, del no baile, del instrumento, no instrumento, de muchas cosas podemos conversar. Si quieren hablamos de doctrina. Inclusive aquí está un tema también, el vino, mira, ahí está. El embriagarse. Y la otra cita es cómo vence el mal con el bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que está bien? Que tú estás seguro que va a estar bien. Haz eso. Punto. Haz eso. Porque hay una forma en que vas a poder estar bien siempre. Ante los ojos del que sea que te está mirando. Dependiendo de dónde estás. Pero entonces aquí estamos viendo esa situación. Ahora, pregunta, más capciosa otra vez. ¿Noé pecó o no pecó? Sí pecó por la embriaguez. Entonces fue piedra de tropiezo para su hijo o no fue piedra de tropiezo para su hijo. Sí, señor. Sí. Sí, es por eso que su hijo fue maldecido también.
Ok, entonces, ¿hay aquí en algún lugar donde diga o muestre que Noé se arrepintió de haberse embriagado o no? ¿Hay alguna parte en la Biblia donde muestre que Adán y Eva se arrepintieron de haber comido el fruto prohibido? No lo hay. No, no lo dice. ¿Qué es lo que no había entonces en aquel tiempo? Arrepentimiento. Oigan bien, No había ley. arrepentimiento. No, La no ley, hay- claro, sí, no había ley. pero no había arrepentimiento tampoco, porque sabían que estaban haciendo mal. Alguna clase de ley había, de acuerdo con la conciencia de cada quien, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 2, ¿verdad? No que por eso sean juzgados o como condenados o salvos. Pero él juzgó él juzgó a los hijos, él juzgó al hijo. Él lo juzgó, o sea, de una vez, Okay. por la acción que estuvo. Entonces, ¿qué había? No había ley, pero había mandamiento. había un juzgamiento que lo personalizaba, un castigo que lo personalizaba el quien fue el agraviado. Hubo en ese juicio instante. de parte de Un Noé. juicio aparte, sin haber la ley. Sin haber Ahora, ley. ¿cómo se refiere a Noé, Dios, en Hebreos capítulo 11, versículo 7? ¿Cómo se refiere Dios a él? Ese es Dios inspirando al escritor de Hebreos, ¿no? O sea, es Dios hablando. ¿Cómo se refiere Dios a él? Por fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ok. O sea, ¿qué es más conocido? ¿Qué es lo que Dios quiere que recordemos de Noé? La fe. Obedeció. O sea, por la fe que estuvo, realizó el mandamiento que hizo Dios, que le dio a Dios. Ok. O sea, Bueno, quiero que entendamos eso. O sea, cuando Dios se refiere a Adán y Eva, no dice que eran justos, no dice que les fue bien. Sí. Ni tampoco tenían fe. Y ahí no habla de fe. Si no lo hubiese nombrado allí desde el inicio, como nombró nombró Abraham, nombró Noé, nombró. Pero cuando habla de Noé, habla de cosas buenas, ¿verdad? Mira, yo veo de Noé la obediencia de Noé y el respeto de Noé hacia Dios cuando Dios le advirtió. Noé fue obediente y de esa manera mostró la fe y fue considerado justo. Y en la clase anterior vimos muchas cualidades de Noé, muchas cualidades, entre ellos la lealtad, la fidelidad, el hecho de que hacía las cosas con temblor, o sea, con esmero, forma de obediencia que demuestra la tremenda naturaleza de Noé, cómo hacía las cosas al pie de la letra, cómo cumplía él con el pacto, ¿verdad? Y qué recibió a cambio de eso fue la bendición. ¿Okay? ¿Algún comentario más? Fue obediente, preparó el arca en que su casa sea salva, le creyó a Dios y la diferencia en Eva, que no le creyó, se puso a escuchar al adversario más bien. Entonces ahí está la diferencia. Y fue heredero de la justicia que viene por fe. Entonces sí, Noé fue importante y pues él vio que su hijo lo irrespetó más bien en vez de haberlo taponado nomás, vestido y ya. Le faltó algo, pero hermano. es lo que burlarse. Le faltó el temor, que es lo que Exacto. hoy día muchos de los cristianos hemos perdido. O mucho del mundo hemos perdido el temor de perder la salvación.
Decía Salomón que ese es el principio de la sabiduría, ¿no? El temor a Dios. Ahora Jehová. Y aquí en este versículo tiene complementa todo, 11, el 11:7, que era lo que tenía David. Y una de las cosas era eso. Con temor preparó el arca. Amén. Al ser obediente, Respeto. entonces no pecó. Pues a lo que estoy viendo así. Hermano Roberto nos hizo una pregunta. ¿Noé pecó por haberse embriagado? No tenía la ley. Por supuesto no pecó. Por otro lado, no hay justo ni a uno, ¿no? O sea, lo único que no ha pecado es Cristo Jesús. Amén. Que dice que no tiene pecado es mentiroso y le hace a Dios mentiroso. Nadie merecía la salvación, la vida eterna, ¿verdad? Está hablando de justicia aquí en la tierra. También es parcial. ¿Alguna otra cosa? Vaya, Dayana ha estado muy calladita. Isbel y Inés también. Aquí estoy escuchándolos a todos. Una pregunta. ¿Estamos bajo la ley ahorita? No, ¿verdad? Y si yo me embriago ahorita, entonces no es pecado. Pero si no. Se la contestamos mañana esa pregunta, Maitalife. Vamos a hablar del alcohol mañana también. No, pues que ya está contestada, porque, o sea, el hecho que Noé no estuviese bajo la ley, pero se embriagó, yo considero que... Uno de los requisitos de los pastores que nos guían en la iglesia y de los diáconos que nos ministran, tiene que ver algo por ahí la respuesta, pero bueno, eso lo vamos a conversar mañana, manito. Más vale que usted, Juanito, porque Juanito es anciano de la iglesia aquí Continuará. en Cali. Haga el intento de estar mañana a la misma hora, a las 2 de la tarde, hora de Cali. Listo. Para establecer aquí. Le vamos a Está echar bueno. la carga. Está bueno. ¿Algo más, hermanito Roberto, que añadir? No sé. No se vayan a poner los guantes mañana, hermano. No se vayan a poner los guantes. Mucho cuidado. Abran las manos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. 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 Amén, hermano. Alejandro Soria, No lo vayan a dejar para el lunes porque se le va a molestar